Hidrocarburos aromáticos. Recordemos un poco algunos conceptos trabajados en clases anteriores. Los hidrocarburos aromáticos son un conjunto de compuestos que tienen como base la molécula de benceno. Si recordamos la estructura del benceno, es una molécula que tiene 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Además presenta dobles enlaces intercalados. Los hidrocarburos aromáticos tienen aplicaciones en muchos campos de nuestra vida. Por ejemplo, se utilizan en la fabricación de perfumes, desinfectantes, jabones y otros. Sirven como pesticidas en la agricultura, en la fabricación de jabones líquidos, para generar TNT y colorantes para diferentes productos. También se utilizan en la industria textil. Y no nos vayamos muy lejos. Por ejemplo, la molécula que tenemos en pantalla nos representa la estructura de la aspirina, un analgésico que utilizamos mucho en nuestra vida cotidiana. Si analizamos su estructura, tiene un anillo de benceno, es decir, pertenece al grupo de los aromáticos. Hoy trabajaremos cómo se nombran los aromáticos. Para esto, debo tener en cuenta que puedo tener aromáticos monosustituidos, los que tienen un radical o sustituyente, disustituidos, los que tienen dos radicales o sustituyentes, trisustituidos, los que tienen tres sustituyentes, y polisustituidos cuando tienen más de tres radicales o sustituyentes. Se llaman sustituyentes porque sustituyen o reemplazan átomos de hidrógeno en el anillo, en la cadena principal, que en este caso es el anillo de benceno. ¿Listo? Miremos cada uno de estos casos. ¿Cómo se nombran aromáticos monosustituidos? Todos los compuestos que tenemos en pantalla pertenecen a los monosustituidos, tienen un solo radical o sustituyentes. Hay una única regla para nombrar este tipo de compuestos. Primero, nombramos el radical y agregamos la terminación benceno. Aquí encontramos unos radicales, si son observadores, diferentes a los que hemos trabajado. Tenemos el grupo OH, que se conoce como hidroxi. Tenemos el radical NH2, que se conoce como grupo amino. Y el radical NO2, que es el grupo nitro. ¿Listo? Para nombrar compuestos o aromáticos con estos radicales se utilizan sus nombres, tal cual como están aquí señalados. Miremos los ejemplos. En el primer caso, tengo un radical que tiene dos átomos de carbono. Ya sabemos de clases anteriores que un radical con dos átomos de carbono se llama etil. Ahí lo tenemos señalado. La regla general me dice, se nombra el radical y agregamos la terminación benceno. Es decir, que este compuesto se llama etilbenceno. Para el caso número 2, el radical que tenemos ahí es el radical metil. Nombro el radical y le agrego la terminación benceno. Este compuesto es el metilbenceno, que también se conoce como tolueno. Metilbenceno es el nombre IUPAC o el nombre oficial y tolueno es el nombre común. Las dos nomenclaturas que utilicemos es aceptada. Aquí tenemos entonces el hidroxibenceno. NH2 es el grupo amino, este sería el aminobenceno. También se conoce como anilina, ese vendría siendo el nombre común. En el caso anterior el nombre común era fenol. Y aquí tengo el NO2, que es el grupo nitro, sería el nitrobenceno. Los nombres comunes no aplican tampoco a cualquier tipo de compuestos o a todos los compuestos. Son unos casos muy puntuales que iremos viendo en el camino, ¿vale? Continuamos. Aromáticos monosustituidos. Miremos otros tipos de radicales. En este caso son sustituyentes halógenos. Los halógenos son los elementos que pertenecen al grupo 17 de la tabla periódica. Son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Podemos encontrarlos como sustituyentes en anillos aromáticos. Por ejemplo, aquí tenemos este compuesto. ¿Qué halógeno es? Es el cloro, es decir, que este compuesto se llama clorobenceno. En el caso número 2, Br es el símbolo del bromo.
El radical es bromo, este compuesto se llamaría bromobenceno. ¿Listo? Entonces, aquí ya estamos manejando más radicales que en los casos de alcanos, alquenos y alquinos. Ya acá los radicales pueden ser los grupos especiales de la diapositiva interior o los sustituyentes halógenos. Aromáticos disustituidos. Estamos hablando de los que presentan dos radicales. En este caso, vale la pena resaltar que para los anillos aromáticos, estos radicales pueden estar en los carbonos 1,2, en los carbonos 1,3 y en los carbonos 1,4, como puedo observar en las fórmulas que tengo allí representadas, donde tengo la cadena principal ya enumerada. Entonces, cuando los dos radicales estén en la posición 1,2, vamos a utilizar el prefijo orto, que se representa con la letra O mayúscula. Cuando los dos radicales estén en la posición 1,3, voy a utilizar el prefijo meta, que se representa con la letra M mayúscula. Y cuando los dos radicales estén en posición 1,4, es decir, uno en el carbono 1 y uno en el carbono 4, voy a utilizar el prefijo para, que se representa con la letra P mayúscula. En ese mismo orden de ideas, el primer compuesto, tengo dos radicales metil, uno en el carbono 1 y uno en el carbono 2. Este compuesto se llama ortodimetilbenceno. Orto, que me indica la posición 1,2, dimetil, porque tengo dos radicales metil, y la terminación benceno. El segundo caso sería el metadimetilbenceno. Puedo escribir meta o puedo colocar la letra M mayúscula. Meta me indica que están en la posición 1,3. Y el tercer caso es el paradimetilbenceno. Para, posición 1,4, dimetil porque hay dos radicales metil y la terminación benceno. Miremos un último ejemplo en el caso de que los sustituyentes sean halógenos o que los radicales sean diferentes. Se sigue la regla o continúa la regla de que se deben nombrar en orden alfabético. En ese mismo orden de ideas, primero vendría el bromo y luego vendría el cloro. Sería 2-bromo o ortobromoclorobenceno. O puedo señalar 2-bromo, 1-cloro-benceno, agregando el prefijo orto. De las tres formas está bien. Continuamos. Aromáticos trisustituidos y polisustituidos. Si el anillo bencénico tiene uno más de dos grupos, se utilizan números para indicar sus posiciones relativas, es decir, debo enumerar las cadenas del 1 al 6 y seguir con el patrón de nombrar los compuestos o nombrar los radicales en orden alfabético. En el primer caso tengo 3 sustituyentes y los 3 son átomos de bromo. En este caso no habría ningún problema, solo habría que indicar la posición en la que está cada uno. Tengo uno en el 1, uno en el 2 y uno en el 4. Es decir, este compuesto se llama 1,2,4 tribromobenceno. El siguiente caso, tengo en el 1 un átomo de bromo, en el 3 un átomo de cloro, en el 4 un átomo de yodo y agrego la terminación benceno. Este compuesto se llama 1 bromo, 3 cloro, 4 yodo, benceno. Miremos el siguiente ejemplo, que es un caso especial. Ya vamos a ver por qué. Tengo la cadena o el anillo enumerado. Lo normal sería nombrarlo de la siguiente manera. Un hidroxi, 2,4,6 trinitro, benceno. Trinitro porque tengo 3 radicales que pertenecen al grupo nitro, NO2. Entonces el nombre sería un hidroxi, 2,4,6 trinitrobenceno. Hay otra manera de nombrar este compuesto y se hace tomando como cadena principal todo el anillo de benceno con el radical OH. Si recordamos las diapositivas anteriores, este conjunto pertenece a un compuesto que se llama fenol, que es el mismo hidroxibenceno. Entonces, otra manera de nombrar este compuesto es tener eso como cadena principal y los demás como radicales.
En ese sentido se llamaría 2,4,6 trinitrofenol. Es decir, estoy tomando como cadena principal todo el fenol o todo el benceno con el OH y los grupos nitro como radicales. Aplica también para el siguiente ejemplo. El nombre normal sería 2-cloro, 1-hidroxi, 4-nitrobenceno, siguiendo el orden alfabético. Primero C, luego H, luego N. Pero este compuesto también puedo tomar esto como cadena principal, es decir, el fenol. En ese sentido, este compuesto se llamaría 2-cloro, 4-nitrofenol. Ambos nombres son válidos y aceptados por la IUPAC. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Frustraciones? Nos vemos en nuestro canal de Microsoft Teams para aclararlas.